Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 18 ya de junio y el día viene con calor. Aviso naranja en Andalucía y amarillo en otras 7 comunidades autónomas, 36 grados en la mayor parte del país. Calor también en los mercados financieros y es por el conflicto entre Irán e Israel. Está pesando sobre las decisiones de compra de los ahorradores. Sigue escalando la tensión entre Teherán y Tel Aviv. En Irán ha habido ya 585 muertos desde el inicio del conflicto y todo a la espera de que Trump entre en esa guerra. Mientras tanto, la actividad en la base de Morón en España se ha intensificado con la llegada de morteros y también de barcos cisterna. Hay volatilidad en las bolsas, hay un giro hacia Europa, hay un repunte del crudo y también venta de dólares, mientras hoy esperamos la decisión de la Reserva Federal sobre tipos de interés. Los gestores están infraponderando el dólar a nivel de hace 2 décadas, sí, de hace 2 décadas. Prefieren bolsa europea frente a la norteamericana y su optimismo vuelve a estar a nivel previo del día de la liberación, el 2 de abril. Según la encuesta de gestores de Bank of America, la preocupación por la guerra comercial se ha reducido de forma considerable y el temor a una recesión se ha desplomado, pero hay otro elemento de preocupación, la guerra. Los gestores están rotando sus carteras desde posiciones más defensivas como los servicios públicos, los productos básicos o la atención médica hasta los mercados emergentes, también a la energía, los bancos y los valores industriales. La mayoría de los gestores cree que las acciones de fuera de Estados Unidos se van a comportar mejor en los próximos 12 meses e incluso mucho más allá. Después de los valores americanos, la atención está en el oro y también en los bonos. Y ojo, porque España ocupa un buen lugar entre los favoritos de los grandes gestores internacionales. Se sitúa como la tercera geografía donde los gestores creen que la bolsa va a subir más en los próximos 12 meses y la banca es el sector más sobreponderado. Mientras, los bancos centrales, ojo, atentos a este movimiento, están planeando aumentar las reservas de oro, que se está convirtiendo en el segundo activo de reserva más importante del mundo después del dólar. Su precio ha aumentado un 30% desde enero y se ha duplicado en los 2 últimos años. Según el Consejo Mundial del Oro, el 95% de los encuestados espera que aumenten las tenencias de oro de los bancos centrales mundiales en los próximos 12 meses. Los bancos centrales están señalando que el desempeño del oro durante tiempos de crisis, su falta de riesgo de incumplimiento y su papel como cobertura contra la inflación son las principales razones para mantener lingotes. Para que se hagan ustedes una idea, el año pasado India repatrió más de 100 toneladas de oro del Banco de Inglaterra, mientras que el Banco Central de Nigeria repatrió algunas de sus existencias. En el ámbito doméstico, varias cositas. Uno de ellos, hoy vamos a conocer el informe de Red Eléctrica sobre el apagón del pasado 29 de abril. El Gobierno reparte culpas entre Red Eléctrica y las compañías suministradoras por no regular el suministro. AGESEN reconoce que no hubo nada de ciberataque, no culpa con nombres, pero sí que apunta a esas grandes eléctricas más que a Redella. Aquí la verdad es que nadie asume la responsabilidad. Los días 1, 2 y 3 de julio, huelga de jueces y de fiscales. Esto nunca ha pasado, es histórico. Lo más seguro es que llame la atención de Bruselas. Piden un poder judicial robusto e independiente y tienen, atención, el apoyo del 80% de los asociados. Y hoy, sesión de control al Gobierno. Sánchez tiene que responder a la oposición que entiende que no ha dado suficientes explicaciones. Sus socios piden de todo, incluso por pedir piden la luna. Y justo lo hacen después de que The Times, uno de los periódicos que más leen empresarios y políticos de todo el mundo, publicara ayer un editorial muy duro contra Pedro Sánchez, a quien llama Don Teflón, un mafioso neoyorquino que acabó en la cárcel. Bueno, echamos números, echamos cuentas y hoy nos hemos preguntado cuál es el coste de la corrupción. Acabamos de hablar con Rafael Pampillón y dice que esto tiene costes en la inversión extranjera, en la productividad,
productividad, la eficiencia, la falta de instituciones solventes, líderes, respetables, pues hace que el talento se diluya, que la eficacia brille por su ausencia, que la productividad se desplome y al final pues que esto no vaya a ninguna parte. Lo vamos a llevar a la tertulia. Esto y mucho más en Radio Intereconomía 8 y 5. Vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos con noticia de última hora, dato de inflación en Reino Unido. Que se modera una décima en el mes de mayo, tal y como se esperaba, se frena hasta el 3,4%, una décima menos que el 3,5% registrado en el mes de abril, en línea, como decimos, con las expectativas. Por su parte, la inflación subyacente, también en línea con lo esperado, se frena hasta el 3,5%, son 3 décimas menos que la lectura del mes anterior. Hoy vamos a estar pendientes también del dato de inflación en la zona euro, de las exportaciones en Alemania, decisión de Banco de Suecia sobre tipos de interés. Más cosas. La Reserva Federal de Estados Unidos decide si mantiene los tipos de interés. Hoy va a ser una cita clave. El organismo que dirige Jerome Powell va a decidir al término de su sexta reunión del año, con el mercado esperando que mantenga el precio del dinero en ese rango, entre el 4,25 y el 4,5%, a pesar de las presiones de Donald Trump, que reclama una bajada de los tipos de interés. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Las Inversiones. Una cierta continuidad y un mantenimiento de los tipos de interés. El 90% del mercado es lo que espera. Bueno, pues pese a los registros que hemos estado viendo de inflación en Estados Unidos, ¿no?, de precios tanto de productor como de consumidor, unos registros inferiores a lo esperado, yo creo que Powell, en esta situación de incertidumbre que estamos arancelaria y también de presión de precios por el aumento de los precios del crudo con estas tensiones geopolíticas, va a seguir manteniendo los tipos de interés, importantes las proyecciones que dé tanto de inflación como de crecimiento. La decisión de la FED llega después de que ayer el Banco de Japón decidiera mantener los tipos de interés de referencia a corto plazo sin cambios en el 0,5% y anunciará que reduce a la mitad a partir de abril de 2026 sus compras trimestrales de bonos estatales. Kazuo Ueda es su gobernador. La idea básica del nuevo plan de reducción permanece inalterada. En otras palabras, los tipos de interés a largo plazo se forman fundamentalmente en los mercados financieros y creemos que es apropiado reducir las compras internacionales del banco de forma predecible, al tiempo que se garantiza la flexibilidad para tener en cuenta la estabilidad de los mercados internacionales. El petróleo alcanza su máximo en 5 meses tras las amenazas de Donald Trump al líder de Irán. El presidente estadounidense pide a Irán una rendición incondicional, advierte de que la paciencia de Estados Unidos es limitada, asegura que Washington sabe exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo iraní y critica a Teherán por no aceptar negociar el fin del conflicto. Un verdadero fin, no un alto el fuego, y les dije que hicieran el trato. No deberían haber hecho el trato, las ciudades han volado en pedazos y han perdido a mucha gente. Deberían haber hecho el trato, les dije que lo hicieran, así que no sé, no tengo muchas ganas de negociar. En medio de estas tensiones, subía en las últimas horas el precio del petróleo hasta ese máximo en 5 meses. Hoy se frena el crudo. Son recortes ahora mismo en tiempo real para el futuro del Brent y del West Texas del 0,5%, y las bolsas también cotizando este aumento de las tensiones, con los futuros europeos en negativo, bajando ahora mismo el del DAX un 0,3%, futuro del Eurostoxx 50 bajo un 0,12%. Futuros americanos que vienen hoy en verde, subiendo un 0,1%, y las bolsas asiáticas, el Nikkei de Tokio, se mantienen en verde tras la reunión de ayer del Banco de Japón, subida hoy el 0,7%, Hansen de Hong Kong a la baja, dejándose más de un 1%. Israel espera que Estados Unidos se una pronto a la guerra de Irán. Según publica la agencia Axios, el gobierno israelí espera que Washington se una en los próximos días o las próximas horas de forma activa al conflicto, con el objetivo de destruir la estación nuclear subterránea de Fordo, una puerta que abría también el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en un mensaje en sus redes sociales en el que aseguraba que Trump puede decidir que necesita tomar más medidas para poner fin al enriquecimiento
yacimiento de uranio iraní. Mientras tanto, la comunidad internacional se divide sobre el papel que va a jugar Estados Unidos en el conflicto. Desde Alemania, el canciller Merz cree que la Casa Blanca sí está sopesando participar en los ataques en función de si Irán acepta o no volver a las negociaciones nucleares, mientras que el primer ministro británico Keir Starmer y la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas creen que Washington se mantendrá al margen del conflicto. No creo que debas leer en eso que un ataque americano es inminente. Está el Consejo de Seguridad reunido. Anoche mantuvimos un debate de 2 horas con el presidente sobre Oriente Próximo acerca de esta misma cuestión y como resultado de ello, la declaración del G7 fue muy clara sobre el riesgo del programa nuclear en Irán, el derecho de Israel a la autodefensa y la necesidad de reducir la tensión en toda la región, incluida Gaza. Todo el mundo está de acuerdo en que Irán no puede tener una bomba nuclear y ese es nuestro objetivo final. Si Estados Unidos se involucra, arrastrará definitivamente a la región un conflicto más amplio y esto no interesa a nadie. Y en mi conversación con el secretario de Estado Rubio, él recalcó que tampoco les interesa verse arrastrados a este conflicto. Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz. Y ahí es donde estaría el peligro para el precio del petróleo, como nos contaba hace unos minutos Araceli de Frutos, que se podría disparar por encima de la barrera de los $90. Y es que por allí, por ese estrecho de Hormuz, pasa el 35% del crudo marítimo a nivel mundial, lo que podría provocar una crisis energética global. Según informa el New York Times, Irán habría puesto misiles y activos militares claves en espera y estaría preparado para atacar las bases estadounidenses en el momento en que Washington entrara oficialmente en la guerra. Estados Unidos y la Unión Europea avanzan en sus negociaciones comerciales. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que las conversaciones están avanzando para lograr un acuerdo comercial antes de que termine el plazo del 9 de julio, a pesar de que el lunes Trump señalaba que la propuesta europea no era justa para Washington. Menos optimismo llega desde Japón, donde el primer ministro Ishiba apunta que persisten desacuerdos con Estados Unidos en las negociaciones arancelarias. Hasta ahora, tanto Japón como Estados Unidos han seguido manteniendo conversaciones realmente serias y enérgicas. Hemos estado explorando la posibilidad de negociar hasta el último minuto. Incluso ahora, todavía hay puntos en los que ambas partes no están de acuerdo, por lo que no hemos llegado a un acuerdo sobre el paquete en su conjunto. Vladimir Putin hablará con Xi Jinping esta semana. El asesor presidencial ruso Yuri Usakov decía este martes que el presidente ruso va a hablar por teléfono con su homólogo chino esta misma semana. Van a discutir las relaciones bilaterales, así como la crisis de Oriente Medio y otros asuntos. Usakov señalaba que China y Rusia están actuando al unísono y coordinando sus posiciones sobre las hostilidades en Oriente Medio. Aquí en España, Pedro Sánchez continúa la ronda de contactos con sus socios de gobierno. Una ronda de contactos a la que no van a asistir ni Podemos ni el BNG. Ayer Sánchez se veía con Ezquerra y con Junts, que supeditan su apoyo al gobierno a que se cumpla lo pactado. Jordi Turull es el portavoz del partido de Puigdemont. Lo que nosotros pedimos es que se nos dé nuestra prioridad ahora para saber si esto tiene continuidad o no la tiene, si vale la pena seguir o no, que se nos explique bien, que se nos detalle bien cuáles son las garantías que hay sobre la mesa sobre el acuerdo de Bruselas. Hoy Sánchez estará en el Congreso en la sesión de control al gobierno, mientras el Partido Popular critica que el presidente del Ejecutivo retrase hasta el 9 de julio su comparecencia para dar explicaciones por los últimos casos de corrupción que salpican al Partido Socialista. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. A partir del 1 de julio, el cielo de Parque Warner se ilumina con más de 300 drones. Únete a Batman, Wonder Woman y Aquaman para derrotar al Pingüino. Justice League, Rise of the Penguin. Un nuevo show único. Solo en Parque Warner, un parque de película. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. Así suena un gato en Madrid. Y así suena un puma en Madrid.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan MOVES y además presume del maletero más grande de su categoría. Gatos de Madrid, hay un nuevo felino en la ciudad. Pide tu prueba en Ford.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si aún dices mala cantidad de, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y disfruta de un verano increíble. Refréscate, bro. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. España destaca en Europa por su excelente conectividad. El 95% de los hogares cuenta con fibra óptica y la cobertura 5G ya alcanza a casi toda la población. Además, el país lidera en digitalización de servicios públicos, lo que facilita el entorno para empresas y emprendedores, según el último informe de la Comisión Europea sobre la década digital. Aún así, todavía hay aspectos en los que se debe mejorar. Tan solo el 72% de las pymes ha iniciado su transformación digital. Escasean los perfiles TIC cualificados y la brecha de género sigue abierta. Aún queda un gran potencial de mejora para llegar a unos niveles óptimos de salud digital, que no deja de ser un factor clave para que las empresas refuercen su competitividad en el mercado. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital, 8 y 17 minutos de la mañana. Hoy me acompaña Juanjo Rubio. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues con mucho calor. Sí, la verdad es que llevo el calor muy mal, pero bueno, vamos aguantando como podemos. Bueno, en algunos puntos de Andalucía hoy los 40 grados. Sí, la verdad es que estamos empezando con los calores demasiado temprano. Bueno, es lo que toca y todos los años decimos lo mismo, lo que pasa es que se nos olvida. Pero los veranos son muy largos ya, ¿eh? Ya. Bueno, me acompaña Carlos Arenas. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Pues muy bien, Susana, muy bien. On fire. Sí, es verdad que hace mucho calor, pero el solecito a mí siempre me alegra el espíritu. Sí, a mí también. Lo de la luz, los días más largos y eso, a mí me da un chute de energía. Totalmente. Todavía más. Sí. A mí que me llaman Toro Miura, imagínate ahora. El Toro Miura hasta las tantas. El problema son las horas de sueño, que bueno, se van reduciendo, pero va. Mi hija dice que lo de dormir está sobrevalorado. Sí, con un poco de café se soluciona. Bueno, y de un momento a otro entrará por la puerta José Luis Fernández Santillana. Oye, tenemos varios temas. Yo quiero hablar de petróleo, de los costes que tiene la corrupción para la economía española, de tema de jubilación parcial, jubilación para autónomos, porque, oye, yo creo que muchas de las personas que hoy nos están escuchando, que nos escuchan habitualmente, pues son autónomos, tienen sus pequeñas empresas y seguramente que les interesa esto de la jubilación. Además sé que Juanjo se lo sabe muy bien, pero el tema
principal es el conflicto entre Irán e Israel. Ahora Estados Unidos está sopesando si entrar en este conflicto. Ojo, porque las últimas noticias avisan a que la actividad en la base de Morón en España se ha intensificado en las últimas horas con la llegada de morteros, con la llegada de barcos, cisternas, y ahí pues la atención está en la energía especialmente y el efecto que pueda tener esa energía en la inflación. La energía se está convirtiendo en el nuevo campo de batalla en Oriente Próximo. El ataque de Israel a Irán pues coloca a los activos de petróleo y a los activos de gas en primera línea del conflicto en toda la región, porque ahí se concentra 1/3 de la producción mundial de petróleo. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. El petróleo, no sé cuánto más puede escalar por este conflicto, si hay riesgo de falta de suministro, porque el estrecho de Hormuz, Carlos, es clave para el suministro de esta materia prima que es imprescindible para todo el mundo y para muchas de las industrias. Sí, de momento no es un peligro cierto, es un posible peligro. Por el estrecho de Hormuz pasa entre el 20 y el 25% del petróleo mundial. Entonces, a no ser que el conflicto escale, no tendría demasiada preocupación actualmente, sino expectativas de preocupación. Insisto, entre el 20 y el 25%. La producción iraní de petróleo está estimada entre 1,6 y 1,7 millones de barriles. Eso supone algo menos del 3,5% mundial. Y recordemos que la OPEP ahora mismo tiene un excedente de producción, con lo cual en el corto plazo no creo que suponga un grave problema. También recordemos que el petróleo el mes anterior cayó más de un 12% y es verdad que si lo miramos ahora en un mes ya lleva una subida de más del 16%. Estamos viendo mucha volatilidad, pero no olvidemos que venimos de una caída de más de un 12% en el petróleo. Lo que me preocupa es que el conflicto escale y eso sí que puede tener serias consecuencias, porque si efectivamente se cierra el estrecho de Hormuz, ahí ya no hablamos de un 3,5% de la producción mundial, sino una distribución entre el 20 y el 25%, eso podría encarecer mucho los precios, la inflación. La subyacente no tanto, se calcula que por cada 10 puntos porcentuales que sube el petróleo, la inflación subyacente sube un 0,1. Pero bueno, luego hay costes secundarios que sí que harían incrementarse la inflación. Pero lo que me preocupa es que el conflicto escale, en primer lugar por temas humanitarios, pero luego económicos, porque si efectivamente se cierra el estrecho de Hormuz, acaba incrementándose mucho el precio del petróleo y la inflación empieza a verse afectada por este alza de los precios del petróleo, ahí sí que contamos con un riesgo serio en las políticas monetarias de los bancos centrales. Y eso sería un grave problema para la economía. Juanjo. No, yo comparto plenamente el punto de vista, la visión de nuestro contertulio. Creo que la clave va a estar en el cierre o no del estrecho de Hormuz. Pero hay una visión también un poco, voy a ser un poco incisivo. Hay determinados países que estas circunstancias les interesan muchísimo. Y me explico. La elevación del precio del petróleo tiene efectos importantes sobre determinado tipo de países productores de petróleo, ¿no? Los del Golfo Pérsico, pero también en los propios Estados Unidos. Estados Unidos es un productor de petróleo y un exportador de petróleo también importante. Y no hay que perder de vista que, por ejemplo, una elevación del precio del petróleo supone poner en rentabilidad toda la industria del fracking en Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay unos intereses también subyacentes que habría que analizar desde el punto de vista de la geoestrategia y de la economía mundial. Sí, no, lo estáis, iba a decir bordando, pero yo creo que hay a mí no me preocupa tanto el hecho de la producción de petróleo por parte de Irán, que durante mucho tiempo está embargado, es decir, ha tenido este tipo de situaciones, y bueno, estaban los camiones que salían por la frontera, igual que pasara con el gas y el petróleo ruso, ¿no? Es decir, que existen estos flotas fantasmas que son las que transportan el petróleo de manera, bueno, todo el mundo lo sabe, pero parece que no existe. Esta es la cruda y pura realidad. Entonces sí que me preocupa la escalada en la medida que se puede internacionalizar el conflicto desde el punto de vista geoestratégico. Entonces si el señor Trump
que yo no sé si de vez en cuando, según se levante con el pie cruzado o no, decide tirar un petardazo, digo, por decirlo coloquialmente, sobre Irán, y por tanto, o si los iraníes dejan caer una bombita sobre alguna de las instalaciones militares estadounidenses que están allí, la situación se puede empeorar y de manera notable. Y eso sí que es un riesgo muy potente, ¿no? Bueno, estamos viendo alta volatilidad en el petróleo. Hasta ahora Irán ha centrado su atención en Israel. El mercado está preocupado por la infraestructura energética en Oriente Próximo y por el propio estrecho de Hormuz. Por aquí, por esta estrecha vía fluvial, pues Irán, Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos exportan 1/3 del petróleo y gas marítimos de todo el mundo. El tráfico a través del estrecho, de momento, ha continuado con toda normalidad. Oye, ¿qué consecuencias podría tener que Estados Unidos entrara en el conflicto? Bueno, a mí es una de las cosas que más me preocupa. A mí esto me recuerda un poco a la Guerra Fría que se jugaba en la antigua Unión Soviética, en la extinta URSS, con Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora el conflicto es Estados Unidos-China y se juega en países satélites y a mí me preocupa mucho que tanto aliados de un bando como otro escalen este conflicto actual a zonas de Oriente donde la situación, el equilibrio ya de por sí es delicado, como para meternos en una guerra de dimensiones mayores, porque podríamos volver a escenarios que vemos como muy lejanos, pero que pueden ser probables, como la guerra de Vietnam, las guerras que hemos vivido en Afganistán con la extinta Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y esos son problemas personales y familiares, muerte de gente, problemas económicos, en fin, una catástrofe. Espero que no lleguemos ahí. No, iba a decir que fijaros que esto, es decir, si se estrangula el estrecho de Hormuz, también recordar cuando se quedó uno de estos petroleros en el canal de Suez, ¿no? Y cómo hubo un parón brutal. Es decir, estas últimas semanas el precio se ha disparado del crudo precisamente por las expectativas. Es decir, la gente ha intentado hacer acopio, hacer reservas antes de que subiese más, y esto es lo que está pasando. Pero no olvidemos que la OPEC Plus se va a reunir, y a partir de ahí, a ver qué hace Arabia Saudí, pero qué hace Rusia, que está ahí y que juega y que es un factor determinante, ¿no? Es decir, si vamos a tener que volver a comprar el petróleo a Rusia o el gas, ¿y qué pasa con Venezuela? Que también es otro de los países, entre comillas, que no sé, de los cuales no se quiere hablar, pero que es un productor súper importante y que Estados Unidos lo está viendo con mucho cariño al régimen, no tanto por Maduro, sino por el interés te quiero, ¿no? Bueno, hay otro elemento, además del petróleo, que son los ataques cibernéticos. Esa escalada del conflicto en Oriente Próximo y el riesgo de entrada de Estados Unidos está desatando las alarmas en el ámbito empresarial. Las compañías se están preparando para ataques cibernéticos que, según los expertos Eva Villanueva, van a desarrollarse en paralelo al campo de batalla tradicional. Pues así es, Susana, la fórmula de esa guerra híbrida que cada vez cobra más protagonismo mientras Israel e Irán intercambian ataques aéreos. Los expertos en ciberseguridad advierten que en paralelo se trabaja en ese conflicto digital silencioso y destructivo, donde esa expansión al ciberespacio podría interrumpir infraestructuras críticas, redes comerciales y cadenas de suministro globales. Un temor que además, por supuesto, va de la mano y de forma exponencial a lo que decide la administración Trump y cuál sea su decisión final en cuanto a cuánto se meta o no en el conflicto. Las organizaciones de ciberseguridad en Estados Unidos instan a las empresas a permanecer en alerta máxima ante posibles ciberataques. De hecho, están instando a reforzar proactivamente las defensas, y para que se haga una idea por números, el Radware, una empresa de ciberseguridad con sede en Estados Unidos, ha estimado que hubo un aumento del 700% en los ciberataques iraníes contra objetivos israelíes desde que Israel lanzó su ataque inicial con misiles sobre Teherán el 12 de junio. La situación actual, según señala uno de estos grandes expertos, Axios, es que de momento lo que está centrado Irán es en centrarse en la campaña militar tradicional, y lo que se buscará con esos ciberataques será desplegar el miedo y la confusión entre la población actual. De momento lo que se va haciendo es incitar a ese miedo, y la realidad es que Israel también representa esa amenaza cibernética en el conflicto, y recientemente, estos últimos días, ha lanzado de hecho
hecho un ataque sobre un banco. Bueno, un aumento del 700% de los ataques, los ciberataques iraníes contra objetivos israelíes desde que Israel lanzó su ataque inicial con misiles sobre Teherán el 12 de junio. Esto es bárbaro, ¿no? O sea, sí. Esta es otra de las amenazas actuales. Sí, yo no sé si puedo citar el nombre de una gestora, en cualquier caso... Sí, claro que sí. Vale. Hace poco estuve reunido con el gestor de un fondo que se llama Allianz Cybersecurity y el gestor nos contaba, me contaba cómo se está incrementando todo este asunto de la ciberseguridad precisamente por los ataques masivos, el incremento exponencial que estamos viviendo, no solo por los conflictos bélicos como ha podido ser o está siendo la guerra de Rusia y Ucrania, o ahora mismo Israel e Irán, sino en general a las empresas, a administraciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que una parte de la guerra cada vez va a ser más importante, el desarrollo de esta guerra de ciberseguridad. Y este gestor me contaba, a mí me sorprendió por lo menos, que gran parte de estos ataques vienen precisamente, y estamos hablando de antes de esta guerra, venían precisamente de la zona de Irán. Buf. Bueno, pero esto es que es lo que hay, o sea, que estas cosas que las hemos visto en las películas, pues es que, oiga, lo de las películas se convierte en realidad, ¿no? Es decir, seguramente todos podemos comentar alguna de este tipo de situaciones. Es decir, un ataque cibernético respecto a algunas empresas estratégicas o fijaros sobre el sistema financiero, el caos que puede decir si de repente la gente no puede hacer transacciones, no puede operar, ¿no? Con lo cual el colapso es bestial que se puede producir. Entonces, esta es una forma de desestabilizar a la población, de crear caos, de crear pánico, de alguna manera también de dejar al gobierno pues un poco el entredicho, ¿no? Y esto vamos a caer más. Pero fijaros que todo esto tiene también que ver con de alguna manera, con la, vamos a llamar, la puntería que tienen algunos de los instrumentos que se hacen en la guerra convencional, ¿no? Es decir, no hace falta lanzar 50 bombas, sino lanzar 2 sabiendo dónde caen, ¿no? Y ya está. Y a partir de ahí está la situación. Bueno, yo creo que hay que armarse en este tipo de situaciones, tener tranquilidad y tener un poco de efectivo en casa, por si acaso. Eso en cualquier caso. Vamos a ver, las situaciones de emergencia social que se van a producir en los próximos años a nivel global van a ser importantes y por lo tanto ser precavido, tener ese kit de emergencia del que nos hablaba la Unión Europea no es ninguna tontería. Bueno, hombre, con algunos productos típicos españoles que son un poco mejores, ¿no? Bueno, me voy a ir a publicidad. Oye, a la vuelta también. Hablaba antes de refilón, Juanjo, del efecto que puede tener esto en la inflación en un momento donde los bancos centrales están en relajación monetaria. Hoy hemos tenido cifra de inflación en el Reino Unido, mañana tenemos reunión del Banco de Inglaterra y hoy mismo reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El otro día me decía una gestora y decía, nosotros no esperamos ninguna bajada de tipos de interés este año en Estados Unidos. Otras me hablan de 2 bajadas. Publicidad, vamos con ello y luego el tema de la jubilación, que eso me preocupa mucho. A por ello. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. Lejos, cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, calamar potera a 21,95 € el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Oye, lo contábamos a las 8 de la mañana, último dato de la mañana, inflación en Reino Unido al alza. Mañana tenemos reunión del Banco de Inglaterra, hoy de la Reserva Federal de Estados Unidos. No sé si la inflación es un problema, Juanjo. O sea, el otro día, por ejemplo, ayer o esta mañana, leía que por ejemplo, el riesgo de una recesión global, que eso ya se ha esfumado, que ya los gestores dicen que eso no existe. No sé si la inflación está ahí. ¿Por qué te ríes? No, me río porque, vamos, es una afirmación un tanto, en mi opinión, grotesca, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿no? O sea, hacer prospectiva respecto al tema de la situación económica en estos momentos y decir que no va a pasar nada me parece una butada, ¿no? A partir de ahí hay que esperar y ver un poco las circunstancias. O sea, es evidente que estamos en una situación de incertidumbre geopolítica que va a tener una repercusión económica evidente, ¿no? Y a partir de aquí hay que ser muy precavidos respecto al tema. Yo creo que la inflación es preocupante, o será preocupante si realmente se produce lo que hemos dicho al principio del programa, y es que haya una situación en la cual los costes de producción se disparen como consecuencia de un efecto derivado del petróleo, ¿no? Hay un efecto de concatenación. Entonces, yo creo que ahora mismo lo más prudente por parte de todos los bancos centrales es mantener una política monetaria en stand-by, esperando un poco ver qué es lo que puede pasar. Porque adoptar medidas ahora mismo de rebaja de los tipos de interés en una situación en la cual la inflación se puede disparar de forma explosiva en los próximos meses, creo que puede ser contraproducente. Entonces es una situación compleja en este momento desde el punto de vista del corto plazo. Habrá que ver un poco cuál es la situación. Pero yo creo que aquí estamos con lo de siempre, la inflación, y yo creo que hay dos cosas que pueden ser muy inflacionistas, que es lo que hemos comentado antes, con todo lo que tiene que ver con el precio del crudo y el gas y todo ese entorno, ¿no? Y tiene que ver también con la política arancelaria o no que se desarrolla a partir de Trump, porque no sabe si sube o baja, unos días sube, otros días no, pero lo que está claro es que al menos en Estados Unidos sí parece que va a crear una situación de mayor inflación y por tanto no acaban de controlarla. Recordar que incluso le ha puesto algún calificativo a Powell, el señor Trump, vamos, no sé cómo le dijo, le puso a parir, dicho coloquialmente aquí, ¿no? Entonces no tiene sentido. Powell ha dicho que no va a bajar a los tipos, porque Estados Unidos además también tiene un problema grave de recesión, con lo cual y con una deuda descomunal, ¿no? Es decir, oiga, si usted quiere bajar impuestos y sigue gastando, pues esto es la gran contradicción del señor Trump, ¿no? Es decir, que las cuentas no se leen ni por el forro. Mientras que Europa, yo creo que la situación es completamente distinta, ¿no? Es decir, ahora mismo, con la situación actual, más allá de los derivados que puedan, tenemos una inflación controlada. Es decir, estamos en ese entorno súper recomendable del Banco Central Europeo, del 2%, con lo cual yo creo que en la zona euro es más que probable que se produzca una o dos bajadas de tipos y que eso de alguna manera inyecte liquidez a los mercados y sobre todo a Alemania, que le vendrá muy bien, que es la que siempre decimos que puede entrar en recesión, pero que nunca entra, ¿no? Pero bueno, eso le vendría muy bien a Alemania. Y luego hay que ver qué pasa con los chinos, ¿no? Es decir, que sigue siendo una gran incógnita porque al final es que es una economía que está intervenida, ¿no? Sí. Carlos, la inflación hoy en el Reino Unido, decisión del Banco de Inglaterra, decisión hoy de la FED. Me preocupa menos el Banco de Inglaterra que la FED. La FED tiene un dilema. Por un lado están los soft data y los hard data que en Estados Unidos están divergiendo y están en direcciones opuestas. ¿A qué va a hacer más caso? Pues al final lo que tienes que hacer caso es al hard data. Pero por otro lado, tienes que vigilar la independencia. Aquí también hay un tema personal, Powell, como habéis mencionado, Powell versus Trump. Entonces, lógicamente, la FED tiene que ser independiente. Pero si la FED tiene como objetivo el crecimiento económico y la estabilidad monetaria,
pues por mucha rivalidad que haya entre Powell y Trump, si lo correcto fuese bajar los tipos, no dejes de bajar los tipos para reafirmar una independencia porque te llevas mal con el presidente. Y sobre todo, a ver qué pasa, porque hay mucha incertidumbre, a ver qué pasa con la inflación que ha repuntado ligeramente en Estados Unidos. Todavía no se ve las consecuencias de la política arancelaria y estamos en ciernes de lo que pueda pasar con el precio del petróleo. Con lo cual, las incertidumbres son de enorme envergadura. Claro, son de un tamaño tal que hace muy difícil tener datos reales de cómo puede impactar todo esto en la inflación y, por lo tanto, se dificulta la toma de decisiones de la FED. Por lo tanto, no me extraña que, aunque el mercado esté descontando una bajada de tipos en verano y otra a finales de año, haya gestoras, como te decías antes tú, Susana, que no vean esas bajadas. Es que me parece también lógico pensarlo. A ver, yo lo que pienso en este momento es que los decisores de la política económica en cualquier país y especialmente en el ámbito de los países desarrollados, tienen que tener una batería de escenarios alternativos prevista de cara a implementar un conjunto de medidas en función de cómo vayan evolucionando esos escenarios. Pero no podemos tener medidas de política a medio y largo plazo en una situación como esta. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome tiene que tener en cuenta las posibilidades que se pueden articular en función de cómo evolucione a muy corto plazo la situación económica. Pero eso es así, o sea, es decir, porque esto hay que tener el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, es decir, hay que tener todo tipo de planes en función de las distintas alternativas. Ahora, no olvidemos que la Reserva Federal lo que está controlando especialmente es la inflación y no está controlada, más allá de estos repuntes coyunturales que pueda haber. Y por tanto, y recordar que Powell hizo 2 bajadas antes de las elecciones para no quemarse las manos después y no estar sometido a las políticas de Trump. Hay que recordar que Trump le ha llamado imbécil prácticamente a este señor, ¿eh? Entonces, hombre, me parece que las cosas no son menores y que el empleo en Estados Unidos, más allá que estén en el 4,3%, la tasa de paro, no está yendo al ritmo que dicen. Entonces, también una cierta preocupación. Tú fíjate, José Luis... Pero Europa es distinto ahora mismo, hoy por hoy. La política fiscal norteamericana, a pesar de lo que diga este señor, está generando una reducción de impuestos sin un control de gasto público. Por lo tanto, una política fiscal enormemente expansiva en este momento. Un incremento de la deuda brutal. Claro, que está compensando el efecto de la Reserva Federal. Y ahí estamos viendo que el bono estadounidense está en el 4,5, es decir, que buena parte de los inversores europeos se están yendo allí porque tiene un punto más de rentabilidad. ¿Y el dólar qué? El dólar está caput. El dólar está cayendo, pero la rentabilidad de la deuda a largo plazo está teniendo unas caídas desde el plan presupuestario malísimo, hay que decir, por otra parte. O sea, caída en precio. Sí. Vale. ¿Y subida en rentabilidad? No. Bueno, sí, subida en rentabilidad, pero que los tenedores de deuda están viendo cómo cae su rentabilidad implícita, la que tienen. Porque el miedo era el 5% y ya poquito a poquito se está alejando. Bueno, si tú miras, Susana, en un mes, ¿cuánto ha caído los tenedores de deuda? La rentabilidad que tienen a largo plazo, pues un 5%. Entonces, esto ha venido principalmente desde la bajada de la calidad crediticia y la presentación de presupuestos de Trump, que son muy malos. Pero mencionabais antes lo de las políticas a largo plazo. Es que el otro día estaba revisando los movimientos que ha hecho la FED desde 1950. Y me he dado cuenta que antes las decisiones se tomaban con mucha más agilidad. Es decir, veíamos en 2 meses de pronto te bajaban 50 puntos básicos y luego al mes siguiente te subían 25. Se ajustaba muchísimo más rápido. Ahora no. Ahora se espera a una reunión de dentro de no sé cuántos meses que veremos si hacemos algo o no. Y antes, me refiero hace 30 años, 40, 50, 60 años, era muchísimo más ágil, pero muchísimo más. Claro, no hay que perder de vista los retardos que genera una política monetaria que además tiene amplios plazos de revisión. Me voy a publicidad. Oye, a la vuelta vamos con el tema de la jubilación, que te preocupa, no sé si a ti me das que el resto. José Luis es el experto. José Luis, hoy está el mejor invitado para esto. Pero no me digas nada, publicidad y me lo contáis, esto de compaginar la partida a los autónomos y demás. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
no necesitas decir... Nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una cesta de 1 kilo de melocotón amarillo extra de Huertas Españolas a 4,95 euros. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Oye, cuéntamelo de la jubilación, esto de la parcial, los autónomos, ¿qué está pasando? Es una propuesta, un borrador, por lo visto, del propio gobierno, que lo que pretende fundamentalmente es que aquellas personas que se han jubilado dentro de un periodo relativamente corto puedan acceder de nuevo al mercado laboral con un esquema de jubilación flexible. Entonces, por ejemplo, si el trabajador accede a una jornada laboral del 40%, le correspondería un 60% de la pensión y un 10% extra. Por lo tanto, estaría cobrando un 70% de la prestación de pensión, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un incentivo de alguna manera a volver al mercado de trabajo. Pero claro, lo que estábamos hablando, personas ya que tienen más de 70 años, este tipo de incentivos no sé hasta qué punto les puede beneficiar, ¿no? Vamos, me parece, esta es la gran laguna de la última reforma de pensiones, que estuvo fundamentalmente centrada en potenciar la demora en la jubilación. Es decir, que a la gente lo que se le incentiva es: demore usted, no se jubile a la edad que le corresponde, y si lo hace en función de cuanto más tiempo retrases, al final puedes compatibilizar después un trabajo con la pensión y yo te mantengo prácticamente las dos cosas, un 40% de la pensión y el salario íntegro, o incluso llegar al 100% de la pensión y el salario, ¿no? Si te vas más allá de los 5 años. En ese acuerdo se da un plazo, si no recuerdo mal, que era de 6 meses, para abordar el tema de la jubilación flexible, no la jubilación demorada, que es esta que se acordó. Entonces, ¿qué pasa con la gente que una vez que ya está jubilada se quiere volver a incorporar formalmente al mercado de trabajo? Y esto es donde hay auténticas dificultades. Primero, porque hay que esperar un año. Parece que el borrador habla de 6 meses, con lo cual ya de alguna manera te distancias de tu hábitat natural de estar trabajando. Dirá la empresa: oye, que vuelvo dentro de un año, vuelvo dentro de 6 meses, guárdame el silloncillo. Eso no es muy normal. Y segundo, si tú trabajas una jornada parcial, vas a tener un salario reducido, y también te van a reducir proporcionalmente la pensión, aunque tengas ese incentivo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si al final tu pensión, tienes una pensión relativamente buena o alta, o estás en torno de la pensión máxima, y te van a dar un trabajo, o sea, y se te va a quedar reducida a la mitad y te van a dar la otra mitad trabajando, y dices: oiga, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué? O sea, voy a ganar lo mismo y encima me voy a tener que levantar más temprano. Un plus de un 10, un 20%. Sí, pero eso en muchos casos no le compensa, ¿no? Fijaros que ahora mismo se puede compatibilizar la pensión ordinaria con una percepción de unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, sin tener que hacer absolutamente nada. Bueno, declararlo a Hacienda, como todo el mundo, ¿no? Es decir, estas cosas normales. Como todo el mundo, no. Bueno, como todo el mundo normal, vamos a decirlo así. Entonces, ahora mismo el salario mínimo ya está está rondando los 1.300 euros, con lo cual, oiga, sin hacer nada, yo sigo jubilado y puedo hacer una cosa que me saque 1.000 euros todos los meses. Es que no me compensa. Lo que se han dado cuenta es que eso es una laguna que no está funcionando. Yo creo que los datos que daban era muy poquita gente la que se ha cogido esa situación, y es lo que quieren potenciar, intentar que gente que pueda volver a incorporarse
anticiparse, pensando en gente que anticipó, sobre todo que con edades más jóvenes, la jubilación, pueda volver a incorporarse al mercado de trabajo y volver por la vía de un contrato ordinario a cotizar y por tanto a generar ingresos. Por esta medida de ahora mismo compatibilizar con ingresos inferiores al salario mínimo, tú no estás generando ingresos a la seguridad social, solo Hacienda. Sí. Entonces ese es el matiz. Que nos vamos. Que con el sistema no se mejora la pensión. No. Bueno, que nos vamos. Oye, antes de irme, Carlos Arenas me ha traído un libro, Cuando el amor cura. Bueno, me encanta, o sea, lo voy a devorar. Dice, el fracaso fortifica a los fuertes, del Principito. ¿Sabes que el Principito es uno de mis libros favoritos? Pues lo vas a encontrar citado. Lo tengo en varios idiomas, Pues, porque donde voy, donde viajo me lo compro. Pues entonces te va a gustar este. Cuando el amor cura. Bueno, fírmamelo, por favor. Me encanta, enhorabuena. José Luis, Juanjo, Carlos, mil gracias y ya por el miércoles. Pues vamos a por ello. Venga, gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Predominará el tiempo estable con cielos poco nubosos en la mayor parte del país, aunque entrarán nubes medias y altas por el sudeste y habrá nubes bajas matinales en Ceuta, Melilla, Golfo de Cádiz, Galicia, Cantábrico y zonas del Ebro. Por la tarde se formarán tormentas dispersas en zonas del interior, más intensas en el este y sudeste, con posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento. En Canarias, cielos nubosos en las islas orientales, con posibles tormentas aisladas. Se abrirán claros al final del día. El resto del archipiélago con pocas nubes o despejado. Las temperaturas máximas bajarán en el sudeste y este y subirán en Galicia y Cantábrico. Se superarán los 38, incluso los 40 grados en zonas del sur y el Miño. Las mínimas suben en Galicia y Canarias, bajan en el suroeste y el viento será moderado o flojo en general. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refréscate, bro. Refréscate, bro. Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días. Muy buenos días, completamente plano, prácticamente sin cambios el futuro del IBEX 35 y con los inversores pendientes de una posible implicación directa de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán, que aumentaría de forma importantísima la escalada bélica, mirando también al precio del petróleo y por supuesto a la reunión que celebra esta tarde la Reserva Federal estadounidense. En un contexto de muchísima incertidumbre no se esperan cambios en los tipos de interés, pero sí una rebaja en las previsiones macroeconómicas. Hoy vamos a conocer el dato final de mayo en la eurozona. También estamos pendientes de la decisión del Banco Nacional de Suecia sobre tipos de interés y en Estados Unidos, además de la FED, tenemos solicitudes semanales de hipotecas, viviendas iniciadas y licencias de construcción concedidas en el mes de mayo. Prima de riesgo en 69 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,22. Miramos a Europa, ¿cómo vienen los futuros? Tendencia mixta con subida del 0,04 para el Eurostoxx y caída del 0,10% para el DAX alemán, en un día que hemos conocido que el IPC de mayo del Reino Unido se
coloca en el 3,4%, en línea con lo esperado. Si nos vamos a los futuros americanos, a la espera de esa decisión de tipos de la Fed, el Nasdaq 100 sube un 0,23% y el S&P 500 también tiene un alza del 0,19%. En las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado con un alza del 0,87%, el Hansen está cayendo en 1,24% y el Kospi coreano se apunta una subida ahora mismo del 0,74%, en un día donde el primer ministro Ishiba japonés apunta que siguen existiendo esos desacuerdos con Estados Unidos en materia de aranceles. También atentos a esas materias primas con esas hostilidades entre Israel e Irán. El petróleo Brent cotiza en $76,34, crudo West Texas en 73,15, onza de oro cotiza en $3.402 y cruce euro-dólar 1,1511, favorable a nuestra moneda. Me acompaña David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Entiendo que lo que más importa y preocupa es el conflicto Irán-Israel y el efecto que pueda tener en el corto plazo en el equity y en el petróleo. Totalmente. El mercado, pues hoy esperamos una sesión relativamente tranquila, si, como bien dices, lo permite la tensión en Oriente Medio. Las próximas 48 horas van a ser claves para ver si se llega a una conciliación y una solución pacífica o si se escala el conflicto. Creo que ahí va a estar la clave en el día de hoy, y si no hay ninguna noticia por ahí, pues esperamos una sesión tranquila a la espera del dato y la reunión de la FED de esta tarde a las 8, pero con los mercados cerrados. El petróleo hoy pues está dando un respiro con un recorte del 0,5%. ¿No esperas de la FED bajada de tipos? Para nada, el mercado al 99% da la probabilidad de que se mantengan tipos. La Reserva Federal no tiene necesidad de gastar una bala, que puede necesitar más adelante si la economía muestra señales de desaceleración, y no se prevé para nada bajada de tipos. Y lo importante será la actualización del cuadro de previsiones y el diagrama de puntos, donde sí que esperamos que se pueda revisar a la baja el crecimiento, que en estos 3 años está entre el 1,7 y 1,8%, y al alza la inflación, que yo creo que será la clave de cómo actúe el mercado americano. Luego tenemos inflación, ahora que lo mencionas, en el Reino Unido, y justo mañana reunión del Banco de Inglaterra. ¿Cómo has visto el dato de hoy y qué esperas mañana del Banco Central del país? Bueno, el dato ha sido una décima mejor que el mes anterior, ha sido el 3,4, el anterior fue 3,5, había analistas que esperaban 3,3, es decir, no ha sido positivo. Y tras el dato de hoy esperamos que el Banco de Inglaterra mañana mantenga los tipos de interés en el 4,25. El nivel de inflación se sigue manteniendo en los niveles más altos de un año en Reino Unido. No esperamos tampoco que el Banco Central Europeo, que el Banco de Inglaterra baje tipos mañana. Más allá de la macro, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo rotación de dinero mucho más hacia Europa y mucho más de sectores defensivos a cíclicos? ¿Cómo se está comportando ese flujo de capital? Bueno, sí, estamos viendo flujo hacia Europa claramente. Si vemos la rentabilidad de los índices europeos, el IBEX está en el 20, Alemania en niveles del 17. Sin embargo, los índices americanos, el Dow Jones está en negativo, el S&P en el 1 y pico. O sea, estamos viendo flujo de Estados Unidos hacia Europa, y sí que hemos visto un comportamiento mucho mejor en sectores defensivos. Hemos visto las compañías utilities que lo están haciendo francamente bien, tanto las alemanas RWE, Enel, Engie, en España Endesa, Iberdrola. Estamos viendo que el comportamiento del dinero está yendo más hacia sectores defensivos que cíclicos, ante las dudas un poco también del crecimiento económico. Muy bien. David Cortina, Santander Private Banking, gracias, buen negocio. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión